a ser lo que es. Y lo mismo por un latinoamericano, un nicaragüense, un argentino, un colombiano, un chileno, un mexicano, un cubano, qué duda cabe. Si no conoce su historia, si no conoce las piedras que lleva en su mochila, difícilmente se va a poder mirar ante el espejo toda la mañana cuando se afeite, o si es señora cuando se pinte la ceja o se pinte los labios, para reconocerse, decir, mira, yo soy este o yo soy esta. Y, porque si no, no estamos como rodeados de fantasmas. Yo creo que para eso sirve la historia, para identificarnos nosotros mismos ante el espejo. Porque somos un destilado de pasado. Y la independencia es este periodo que no solamente es importante para América Latina, sino obviamente es importante para la historia universal. Si nos vamos a la historia universal, igual la historia universal, arrancando, si ustedes quieren, desde los egipcios, desde los faraones, hasta nuestros días, hasta la cumbre del clima en Glaco, si es que consideramos ese largo tiempo ahí metido, nos damos cuenta de que uno de los hitos fundamentales fue el de la construcción de la República Latinoamericana. No sé si son ustedes conscientes de que en 14 años, entre 1810 y 1824, 14 años, que en la historia universal no es nada, en 14 años, se produjo uno de los grandes cambios de la historia de la humanidad, donde un continente entero, y digo un continente, además no estoy hablando de un país, de un pedacito, de una peninsulita, no, de un continente tan grande como América, desde el Río Grande para abajo, desde el Río Grande hasta el estrecho de Magallanes, en 14 años cambió radicalmente de régimen político, de estar constituido por ser parte de dos repúblicas, una de las repúblicas, de dos monarquías, la monarquía española y la monarquía portuguesa, a transformarse en república, en el caso brasileño de un imperio que finalmente acabó siendo republicano algunos años después. Piensen ustedes en el cambio radical del mundo en América Latina, después de 3 siglos, 300 años de pertenecer a una monarquía, transformarse en república desde entonces hasta nuestro día. Hoy hablamos, por ejemplo, de la Quinta República en Francia, ¿no? Si hablamos de la Quinta República en Francia, por medio, ¿no? Existieron otras cosas que no fueron repúblicas. No voy a entrar en detalle, ustedes saben muy bien. En América Latina eso no ha sido así. Se declararon la república en 1800, cada uno en su momento, ¿no? Pero fundamentalmente desde 1820 en adelante y hasta el día de hoy. El régimen republicano no está nunca en crisis. Yo no sé, no creo que ningún argentino se plantee la posibilidad de que pueda existir un rey de Argentina, más allá de Maradona o de Messi, ¿no? O yo qué sé, o en México pensar que puede haber un monarca. Mira que intentaron los franceses colocar a Maximiliano como emperador, que fracasó y el amigo Maximiliano acabó fusilado. ¿Usted se imagina un rey de México? ¿Un rey en Colombia? ¿Usted se imagina en Colombia un rey en Colombia? ¿Un rey en el Perú? Aunque ni siquiera Inca. No, aquí no tiene sentido. Bueno, pues vean ustedes como solo en 14 años que no es nada, ¿no? 14 años que no es nada, pues resulta que todo el régimen colonial, 300 años de construcción colonial, como dicen los cubanos, se desmerengó de golpe, construyendo regímenes republicanos que duran hasta nuestros días. Podemos decir repúblicas incompletas, repúblicas, si ustedes quieren, no sé, carentes de muchas cosas, repúblicas imperfectas, bueno, pero repúblicas, esta. No ha habido forma de que esos regímenes políticos sufrieran ninguna transformación. Y cuando se ha intentado, es un fracaso, como fue en el caso mexicano o como fue en Brasil. Eso es un cambio. Eso no se ha dado en ningún otro momento en la historia universal. Por ejemplo, un continente entero. Ustedes piensen en África, eso ha sucedido en África, eso ha sucedido en Asia, eso ha sucedido en Europa. No. En Europa todavía las monarquías pues están ahí, ¿no?
se cayó el antiguo régimen, vino la revolución, todo, pero está la monarquía. Piensen ustedes, la monarquía española, en muchas monarquías en Europa donde la cosa digamos, las revoluciones antimonárquicas se fraguaron y se desarrollaron, y sin embargo, ahí están. No quiero decir nada al respecto a las razones por las cuales están ahí todavía. En América Latina no ha sido así. Y por otra parte, si pensamos solamente en la historia española, díganme ustedes en qué momento de la historia española, desde, no sé si la quieren comenzar ya por los Reyes Católicos y terminarla en nuestros días, no sé, cada cual que arranque por donde quiera. Personalmente, para mí, la historia española empieza en la Constitución de Cádiz de 1812, y mientras tanto no es la historia española, será la historia de la monarquía, o lo que ustedes quieran. La historia española como nación española empieza en 1812, pero bien, llévenselo a donde quieran, díganme ustedes en qué periodo de la monarquía, en solo los 14 años, esa monarquía perdió el 90 por 80% de su territorio. En 14 años deja de considerar territorio de la monarquía el 80% de su territorio. Así, en 14 años. Dígame, ¿qué otra monarquía en el mundo ha podido sufrir semejante trauma? Y sin embargo, qué poca atención le damos a esos sucesos. Qué poca importancia le damos. No digamos nada en el mundo latinoamericano, donde qué poca importancia también se le da a esa visión, digamos, continental de transformación del mundo. Obviamente que los argentinos piensan en su independencia, los peruanos en la suya, los colombianos en la suya, los mexicanos en la suya, pero qué poca importancia le damos al fenómeno continental. ¿Cómo es posible que en esos 14 años el continente entero, por razones diversas, si ustedes quieren, y con elementos diferentes, eclosiona en una ruptura gigantesca con su metro? Bueno, ¿cómo analizar esto? ¿Y esto cómo estudiarlo? Es curioso cómo en la historia española o la historiografía española o lo que se enseñan en los colegios, bueno, lamentablemente que la historia cada vez tiene menos importancia, peor para los españolitos y las españolitas que se quedan sin conocer algo fundamental como su propia historia. O en el caso latinoamericano, donde cada cual estudia la historia de su ombligo, pero no estudia la historia de los demás. Es curioso cómo en Argentina, en Perú, en Chile o en México existe historia de México, historia de Perú, historia de Chile, pero no existe historia de América Latina, con lo cual siempre nos quedamos casi con miradas muy parciales, muy nacionales, muy nacionalistas, si ustedes quieren, y no con historias continentales. Esto deberíamos darle mucha más importancia a la que tiene, ¿no? Digo, en el contexto del lector universal. Por otra parte, también es verdad que en muchos casos en América Latina ha sucedido que a fuer de considerarnos latinoamericanos o de sentirnos latinoamericanos o de pensarnos latinoamericanos, como los españoles, a fuer de sentirnos españoles o de sentirnos andaluces o de sentirnos catalanes o de sentirnos vascos, nos miramos mucho el ombligo, no nos damos cuenta de la importancia que tiene la enorme conexión que los mundos ibéricos, si sumamos a los compañeros portugueses, que a fuerza de sentirnos portugueses o de sentirnos lusitanos, no nos damos cuenta de la importancia que esto tiene en otros territorios, desde Timor a, yo que sé, a Macao, a Angola, Mozambique, etcétera, donde estos mundos ibéricos tienen una trascendencia fundamental. El lector universal, bueno, por no darnos cuenta de todo esto o no ser conscientes de todo esto, creo que llega un momento como es el de la independencia y casi no lo estudiamos o casi no lo conocemos o casi no lo consideramos cuando es algo fundamental en nuestra Constitución. Digo, en nuestra Constitución como persona, no me refiero a la Constitución política. Bueno, vamos a intentar darle una explicación a estos fenómenos que sea comprensiva, con H intercalada y que al mismo tiempo nos pueda servir para organizar un debate después de lo que se trata. Está claro que las independencias en América Latina forman parte de un ciclo que podríamos denominar la crisis del antiguo régimen. La crisis del antiguo régimen. Es decir,
No es que en América Latina las cosas fueran diferentes que en el resto del planeta, no. El antiguo régimen, como sabemos todos muy bien, a fines del siglo XVIII está sufriendo una profunda crisis de desarrollo y una profunda crisis de transformación política hacia otros terrenos, otros campos, y América Latina, como un continente inserto en la historia universal, también. Muchas veces pensamos que como si en América Latina las cosas fueran diferentes. No, América Latina desde el siglo XVI, para bien o para mal, está insertada en la historia global, en la economía mundo, como sabemos muy bien, a través de las exportaciones de metales, fundamentalmente, y a través en un comercio absolutamente asimétrico, y por la importación masiva de esclavos, de esclavizados. Es decir, forma parte de la economía internacional, de la economía mundo, y por tanto del mundo globalizado. No es que América Latina sea una parte ahí, no, forma parte de lo demás. Si las monarquías europeas no se entienden sin su mundo colonial, sin el mundo latinoamericano, sin el mundo americano. Bien, la crisis del antiguo régimen, de estas monarquías centrales, si ustedes quieren, centrípetas en muchos casos, acaban siendo estructurales. No, bueno, no les voy a hablar a ustedes de lo que significó la crisis del antiguo régimen en Francia, que desemboca en la Revolución Francesa. Bueno, Revolución Francesa, yo no creo en la Revolución Francesa, yo hablo de revolución en Francia. La Revolución Francesa es una construcción historiográfica que se produce después. Bueno, lo que sí es cierto es que el año 69 hay una gran revolución en Francia que va a comenzar en París, pero que se desarrolla luego a lo largo del país, y que va a acabar con el antiguo régimen, tal como lo entendíamos, el antiguo régimen borbónico, digamos, heredero del absolutismo del Estado de Luis XIV. Lo mismo que el antiguo régimen, en Inglaterra está en crisis también. Pensemos en la época de Jorge III, lo que eso significa, como el avance de los gobiernos sobre la monarquía. Eso es tremendo, ¿no? Y significa un cambio papel importantísimo, donde las grandes compañías, el poder económico y comercial, el poder financiero, avanza sobre el poder de la monarquía, y uno de cuyos resultados será la independencia de las 13 colonias al otro lado del mar, pero tiene también como consecuencia la construcción de un mundo diferente, que será luego el mundo colonial en el siglo XIX. La monarquía portuguesa, evidentemente, donde el peso económico de Brasil es tan fundamental que, digamos, que la oscilación del mundo del Portugal continental hacia el Brasil ya es importantísimo, con una dependencia fortísima de la política internacional de Inglaterra, que la acaba construyendo casi como una colonia. Digo, el Portugal continental, que no tiene nada que ver con el Portugal colonial, sobre todo en el Brasil. No digamos nada de la situación en la monarquía española, con Juan Carlos III expansionista, donde acaba casi consumiendo los recursos de la monarquía en una guerra internacional, con la construcción de una armada gigantesca, carísima, y bastante inútil por otra parte, debido a su tamaño, en una guerra muy encendida contra Inglaterra, que acaba también siendo dependiente de la situación en Francia. No digamos de las crisis en las monarquías centroeuropeas, o en los principados italianos. En fin, no vamos a hablar de cada una de las crisis del antiguo régimen en Europa, pero sí tenemos que hablar de cómo estas crisis del antiguo régimen en el mundo americano, en el mundo colonial, tienen unas repercusiones gigantescas. Porque cuando hablamos de crisis del antiguo régimen en Europa, tenemos que hablar forzosamente de crisis de régimen colonial en América, porque al fin y al cabo el antiguo régimen en Europa, la relación de su espejo es el régimen colonial en América. Os voy a pedir que, si alguien tiene por ahí el micrófono encendido, por favor que lo apague, porque tenemos mucho ruido. Muchas gracias. A partir de 1789, digamos, por poner una fecha, los acontecimientos en Europa
ustedes saben muy bien, se van a acelerar y a multiplicar. Donde lo que se suponía que eran regímenes estables saltan por los aires. Pero claro, si esto nos vamos a mirar qué está sucediendo en América Latina, nos damos cuenta que sus repercusiones fueron gigantes. 1789 en Francia, en otros países europeos, ¿son movimientos espontáneos? Evidentemente que no. Son la consecuencia de un largo proceso de descontento, de construcción de nuevos sectores sociales, económicos y políticos que están, digamos, que están afectando a ese poder absoluto. Son productos también de un conjunto de luchas internas entre otros grupos sociales y económicos al interior de esa monarquía, pero es que en América está sucediendo exactamente igual. Ojo que no estoy diciendo en ningún momento ni diré que lo uno sea consecuencia de lo otro, son movimientos diferentes, basados ambos en las luchas que las sociedades respectivas están manteniendo contra su sistema, si ustedes quieren, de opresión, de su sistema de dominación, que como antiguo régimen, que como régimen absoluto ejercen sobre sus sociedades. Tienen en común la lucha contra los sistemas de dominación. Lo único que, desde mi punto de vista, que tienen en común, la lucha contra los sistemas de dominación. En ese sentido, la lucha contra el sistema de dominación en América no tiene nada que ver, ni se asemeja a la lucha que otros sectores tienen, pues tienen en Europa. Es decir, no podemos comparar lo que están realizando los sans-culottes, de los barrios de París, o los que están realizando muchos campesinos en las revueltas que están llevando a cabo por toda Europa, inclusive España. No quiero mencionar aquí lo que está sucediendo en la lucha en muchas ciudades en España contra las alhóndigas, contra la acumulación de las harinas en los pueblos, o en las ciudades, contra el alza de precios, en la lucha contra las hambrunas que están sucediendo en muchas zonas de España. Estoy hablando de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, con una elevación de los impuestos horrorosos, con unas levas feroces para el ejército y la marina muy mal atendidos, etcétera. Bueno, esos movimientos en América también se están dando, pero no tienen que ver uno con otro, tienen que ver ambos en la lucha contra un sistema de dominación que para colmo es bastante, que se está demostrando como bastante inútil. Y por ejemplo, en el mundo americano, en México, está generando luchas de campesinos. Ojo, no es una cosa común, no es que todos tengan la misma bandera, no es que todos estén saliendo a la calle gritando abajo el antiguo régimen o abajo el régimen colonial, no, están protestando como usos concretos. Lo mismo que en Castilla, o lo mismo que en Andalucía, o lo mismo que en Aragón, o lo mismo que en Galicia, nadie se está sublevando contra el rey. Se están sublevando contra abusos concretos que están sucediendo por parte de determinadas personas o instituciones. En algunos casos son corregidores, en otros casos son gobernadores, ¿no? En América está sucediendo exactamente igual. En algunas regiones de México sus alcaldes mayores, porque le están acopiando las harinas, le están subiendo los impuestos, le están impidiendo la circulación de sus mercancías, en los movimientos indígenas porque le están quitando las tierras, porque no están reconociendo sus autoridades. En el caso centroamericano, algo similar, porque los cabildos están siendo de alguna manera muy cargados con nuevos impuestos. En el caso de la Nueva Granada, porque los sectores urbanos están empezando a ser sometidos a nuevos impuestos. En el mundo del Perú, porque muchas de las comunidades indígenas están viendo como sus tierras le están siendo acaparadas, no se reconocen sus autoridades, hay nuevos impuestos, y eso se está reproduciendo por todo el mundo americano, lo mismo que por el mundo peninsular. No estoy diciendo que las razones, digamos, sean las mismas o que todo se deba, pero lo que estoy indicando es que hay motivos para pelear o para protestar contra el antiguo régimen de una manera extraordinariamente focalizada, pero casi todo al mismo tiempo. Eso es lo que llamamos la crisis del antiguo régimen, que en Francia va a llevar a la eclosión con la toma de la Bastilla, etcétera, y al final cuando al monarca le cortan la cabeza. Y en España a una reacción muy fuerte por parte de las autoridades, ya conocemos
muy bien, y cada vez vamos conociendo más lo que está sucediendo antes de 1808, lo que va a suceder exactamente, si ustedes quieren, en 1808, cuando la monarquía casi desaparece de una manera evanescente, se pierde, ¿no? La corona, las noticias que están corriendo con bastante certeza era que, bueno, los monarcas, Carlos IV y Fernando VII, han entregado la corona a Napoleón, y hay una carta de Carlos IV que circula por España y que llega hasta los historiadores de nuestros días, la que dice: mire usted, yo no puedo con esta familia, dice Carlos IV a Napoleón, hágase usted cargo de este miserable reino, porque yo no puedo con esta gente. Entonces, eh, esa sensación de que hasta aquí llegó este mundo y tiene que ser sustituido por otro, corre por el mundo peninsular y corre por el mundo americano, en el sentido de que la iniciativa tiene que quedar en manos de la gente. Eso es sumamente interesante. Fíjense que ahí no estamos hablando de independencia, estamos hablando de crisis, o sea, hay un régimen que se desmorona, y se desmorona a ojos vista a una gran velocidad. Todavía a mayor velocidad cuando en Europa, y ahora vuelvo otra vez a España, la monarquía española se cae a pedazos en un plazo brevísimo. Siempre hemos dicho, bueno, Trafalgar, bueno, no hace falta llegar a Trafalgar. Si le preguntamos a un campesino, yo qué sé, de Burgos de la campiña cordobesa o de Sevilla o de Extremadura, ¿qué está pasando en 1806, 1807? Dice que esto no vamos a más. Primero que una sequía espantosa, es verdad, la sequía, ahora ya sabemos muy bien, la sequía de 1805, 1807 fueron terribles. El impacto de muchas pestes que están llegando desde fuera también es algo que nos conmueve. Ahora que hemos pasado por la COVID, sabemos, o estamos pasando la COVID, sabemos lo que eso nos afecta, que la gente se muere, no sabemos por qué se muere, y además se muere en general, ¿no? Como efecto en este caso después de la, de la peste que estuvo llegando desde fuera, que entró por Cádiz. Es decir, bueno, esta crisis general conlleva a que la gente se subleve, pero no se subleva en general, se subleva a pedacitos. Sabemos muy bien que en 1808, lo que nunca sucedió en América, fíjense bien, con movimientos revolucionarios, nunca en América un virrey fue ahorcado, ni fue fusilado, ni fue nada, bueno, excepto uno, Liniers, por otras razones, que acabó siendo fusilado, pero no como tal, ¿no? No fue sacado de su palacio y arrastrado. Pero en España sí. Les recuerdo a ustedes que Solano, capitán general de Cádiz, Francisco Solano, capitán general de Cádiz, seguramente la ciudad con mayor guarnición de España en ese momento, en 1808, Solano fue arrastrado por las calles, fusilado y ahorcado. ¿Eh? Y en Badajoz sucedió lo mismo. El capitán general de Badajoz, que mandaba toda la frontera de Portugal, fue sacado del palacio, arrastrado por las calles ¿cómo es? Y fue muerto a bayonetazo en la puerta de la ciudad. Les recuerdo a ustedes que el capitán general de Cartagena, nada menos, digo, de Cartagena, en España, el capitán general de Cartagena, ¿no? Que era, bueno, el jefe máximo de la armada más importante, fue arrastrado por las calles por hombres y por mujeres del arsenal y muerto a cuchillada. Y que el capitán general de La Coruña, de Ferrol, el amigo, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, fue también asesinado por la turba. Y que el capitán general de Galicia, Filangieri, hermano del famoso Filangieri, el gran filósofo, fue también, ¿cómo se dice? Acuchillado y pasado por la bayoneta por su propia guarnición. Estamos hablando de 5 o 6 capitanes generales en España. Oiga, y eso no fueron los franceses, eso fue la población. No digamos nada del famoso capitán general de Burgos, que decía, no, yo no voy a pactar nada de esto, no. Y cuando escuchó que estaban dando un martillazo en la plaza, se asomó y dice: ¿qué están armando ahí en la plaza? Están armando un cadalso para colgar de usted. Dice: tráigame los papeles de donde tengo yo que firmar. No estoy contando cuentos, estoy contando esa situación revolucionaria en el sentido de la gente que se tira a la calle, no contra lo general, sino contra lo concreto. Fijaros, en Cádiz, en Cartagena, en Badajoz,
en Ferrol, en Galicia, bueno, en Valladolid, en Valencia, en Cataluña. ¿A usted no les parece que esto? Lo que pasa es que no lo han contado la historia de esta manera. Cuando todo esto lo ponemos en relación, empezamos a darnos cuenta de que en América estaba sucediendo exactamente lo mismo, pero si ustedes quieren hasta menos, porque en América a ningún virrey ni a ningún gobernador fue arrastrado por las calles ¿cómo se llama? Y acuchillado como sí sucedió en España. Bueno, 1808, como ustedes saben bien, las noticias llegan a América de que la monarquía ha colapsado. Ha colapsado, porque esa sería la palabra. La monarquía ha colapsado. Y que en España se están armando juntas. La Junta de Sevilla, bueno, hasta ciento y pico de juntas, hay un montón de especialistas que no han estudiado maravillosamente bien las ciento y pico de juntas que hubo en España. Juntas que era, bueno, no hay monarquía, volvemos otra vez a ese viejo concepto del pueblo unido. Del pueblo unido a partir de las, digamos, de sus cabildos, digamos, de sus ayuntamientos, como la estructura, si ustedes quieren, de participación o la estructura colectiva más común y más al alcance de las personas. Juntas, pues junta de pueblos, junta de ciudades, junta de comarcas, juntas de todas clases. Y todas esas juntas se acaban además concentrando en varias juntas provinciales que acabarán combinándose en una junta central, y esa junta central, y después ya con la invasión francesa, acaba llegando hasta Cádiz, a partir primero a Sevilla, la Junta Central, ¿no?, de España e India, y luego finalmente en Cádiz, esa junta en la que, grosso modo, acabará dando lugar a la Constitución. Si eso sucede en España, piensen ustedes que en América está sucediendo exactamente lo mismo. Es decir, hay un montón ante esa pérdida de autoridades, digamos, autoridad monárquica que desaparece o que se difumina, bueno, cada ciudad, cada territorio comienza a elaborar su propia junta, si ustedes quieren, ¿no?, su propio sistema de organización representativo. Con una diferencia. Y con la diferencia que mientras que en España estos virreyes o estos gobernadores o estos capitanes generales que intentaron reasumir ese control heredado de la monarquía, estoy hablando de ¿Qué pasa? Que ya les he comentado cómo acabaron. Sin embargo, en América, estos virreyes, estos gobernadores, asumieron para sí la representación real. Y ahí tenemos el primer conflicto. El primer conflicto es que el virrey de México, o el virrey de Lima, o el virrey de Buenos Aires en ese momento, o cualquiera de los virreyes dice, no, nada de juntas, porque mientras que de Madrid no me lleguen otras noticias, la autoridad acaba recayendo en mí. Claro, por más que le dijeron, ¿cómo que recayendo en usted? Pero si usted lo nombró el rey y el rey ya no está, pues entonces será necesario, ¿no?, será necesario arbitrar un nuevo sistema, digamos, de colectivización, obviamente en el seno de los poderes fácticos, normalmente en torno a los cabildos, una especie de juntas provinciales, al igual que lo que sucedió en España. ¿Y cuál fue el resultado? No, el resultado fue que estos virreyes, estos gobernadores, normalmente militares, echaron mano de las fuerzas militares que poseían para imponerse y decir, aquí no hay juntas. Aquí no hay juntas. Y ahí tenemos el primero de los conflictos. Y un conflicto sumamente interesante porque sí que nos muestra una separación muy importante con lo que estaba sucediendo en España. Las juntas en España fueron irreemplazables, tan irreemplazables que acabaron construyendo la Junta Central y acabaron constituyendo conformando una asamblea constituyente que acabó siendo una constitución. Sin embargo, en América, estas juntas no fueron permitidas por esas autoridades porque se arrogaron el poder por la vía de la fuerza. Ya tenemos el conflicto. Tenemos el conflicto con que un virrey, que normalmente es un peninsular y es un militar, con las fuerzas militares que, digamos que el viejo aparato borbónico
el aparato colonial le había colocado a sus órdenes, se transforma en una autoridad piramidal. Eso pasa en México, eso intenta pasar en Buenos Aires, eso pasa en Chile, eso pasa en el Perú, eso pasa en algunas ciudades del Caribe, donde las juntas no solamente no son, o en Quito, donde las juntas no solamente no son toleradas, sino que son perseguidas. ¿Y quién podía conformar la junta? Las juntas las conformaban, evidentemente, en cada ciudad, igual que en España, los poderes fácticos en torno al cabildo. Es decir, los alcaldes, los concejales y las fuerzas vivas. Fuerzas vivas que no están pensando, fíjense bien, no están pensando en una independencia con la monarquía. Lo que sí están pensando en una autonomía con respecto al resto de las autoridades virreinales que la rodean. Por ejemplo, bueno, si nos vamos al mundo andino, pues desde Cusco dice, bueno, pues aquí nos constituimos en un poder local, ¿no? Frente al poder de Lima o al poder de La Paz, y desde Trujillo en el Perú, pues dicen, no, nosotros nos constituimos en una junta que representa los intereses del norte del Perú, o en Quito dicen, no, nos constituimos en una junta, ¿no? Que representa los poderes, los intereses del grupo de Quito frente a Lima, frente a Bogotá, o desde Bogotá o desde Cartagena. Es decir, los poderes locales, en todo caso regionales, cobran una extraordinaria fuerza desde esta junta, saltándose el viejo esquema virreinal que había impuesto la monarquía prácticamente desde el siglo XVI, ese viejo esquema de virreinatos, audiencias. O sea, una regionalización, una provincialización de todo el continente, desde México hasta Chile. Claro, esta provincialización a partir de 1808, 1809, 1810 conlleva evidentemente a algo extraordinario. Es decir, yo soy libre en la medida que mis vecinos me dejan que yo sea libre. O yo soy libre en la medida que puedo conseguir que mis vecinos dejen de apretarme. El resultado fue una especie de gran pelea, bronca, en muchos casos militar, de regiones contra regiones. Algo que se ha venido así a generalizar de alguna manera, indicando las primeras fases de las guerras de independencia fueron una guerra civil. Bueno, guerras civiles no existen, siempre intervienen los militares, entonces la guerra civil no existe. Esa guerra en tres regiones complicaron extraordinariamente que el mundo americano entre 1808 y 1812. Pero extraordinariamente tenemos una junta en Buenos Aires, que es la famosa Revolución de Mayo, donde la Junta de Buenos Aires se reúne, toma el poder militar de las milicias, expulsa al virrey, fíjate, aquí no hubo fusilamiento, no, nada por el estilo, expulsa al virrey y, bueno, y construye su propia junta autonómica con respecto a la metrópoli, pero sobre todo con respecto a las regiones vecinas. La Junta de Buenos Aires es autónoma con respecto a la de Buenos Aires, a la de Montevideo, o con respecto a la de Charcas, o con respecto a la de Chile. Y la de Chile se considera autónoma con respecto a la de Buenos Aires, o con respecto a la de Lima. Es decir, una especie de mosaico que responde a la realidad económica, política y social del mundo americano en esas épocas. O sea, nada extraño. ¿Qué va a suceder? Bueno, va a suceder que en este conflicto regional el mundo americano entra en guerra, y entra en una guerra de regiones contra regiones, algunas de ellas muy violentas, o si ustedes quieren, tremendamente violenta, sin que exista independencia con respecto a la monarquía. Ese rey teórico que sigue existiendo ahí, Fernando VII, al cual todos juran fidelidad, reconociendo que Fernando VII es un tipo que está prisionero de los franceses, y a lo mejor no sabía la buena vida que le estaba dando don Fernando en el palacio de Valensay. Pero bueno, es la urdimbre que todavía mantiene en pie a estos grupos. ¿Qué va a suceder? Bueno, esa junta en Cádiz, que acaba siendo la Junta Central, acaba constituyéndose en una asamblea constituyente, y para la elaboración de una constitución que se suponía que debía ser para todos. Y entonces hace un llamamiento a toda la región americana para que también manden sus representantes. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y eso sucede? Sí, claro que sucede. El llamamiento se produjo, y se produjo.
Y esas regiones hicieron votaciones, naturalmente que votaron. Y sucedió algo ya extraordinario, ¿no? ¿Quién votaba? Bueno, estaba claro que en América, digo, en España, pues votaron los que tenían que votar según ese momento, que eran normalmente los propietarios, los vasallos del rey. Bueno, un número grande de todas las provincias. Y en América también los vasallos del rey. Sí. La cuestión está en América, esto es sumamente interesante, que los indígenas, que en ese momento representa el 60-70% de la población del continente, nunca lo olvidemos, es población indígena, 60-70% de la población indígena de América, perdón, de América son indígenas, son vasallos del rey y por tanto votaron. ¡Ah! ¿Qué tal? Que de pronto en 1812 la Constitución de Cádiz permite que los indígenas votaran. Y votaron, y votaron. Y salieron sus representantes, claro, en un escalonamiento muy interesante, claro, en sus cantones, en sus provincias, salieron diputados indígenas, sí. Lo que pasa es que conforme iban avanzando, esos diputados indígenas en elecciones sucesivas para elegir los 1, 2, 3, 4 compromisarios que salieran de cada uno de los territorios, fueron perdiendo frente a los blancos al interior de sus propias jurisdicciones. Y me dirán ustedes, ¿y eso cómo fue posible? Pues fue posible por una razón muy importante, porque los liberales españoles o los constitucionalistas españoles hicieron números. Fácil, ¿no? Hicieron números y dijeron, vamos a ver, si todo el mundo vota al interior de la monarquía española, si todo el mundo vota como tiene que votar, o sea, los que tienen que votar según las normas generales, resulta que el mundo americano se llevaría el 70% de la representación en corte. ¿Qué tal, El 70%. ¿Por qué? Porque la población americana es infinitamente más grande que la población peninsular. Y porque los recursos del mundo americano que ponían dinero para el sostenimiento de ese andamiaje era mucho mayor que los recursos del mundo peninsular. Es decir, que la monarquía parlamentaria y constitucional oscilaría del mundo peninsular al mundo americano. O sea que lo más probable es que si se votara y se participara en igualdad de condiciones, cuando se dijera dónde va a estar la capital de la monarquía, lo más probable es que se dijera que no va a estar en la península. Porque el número de representantes americanos con respecto al número de representantes peninsulares, como mínimo lo duplicaría. ¿Qué les parece? Lo duplicaría. Eso significa que el número de representantes americanos, es decir, si había 300 y pico de diputados, pues tendría que ascender por lo menos a 600, y de los 600, por lo menos 400, 450 serían americanos y no serían españoles. ¿Por qué razón, decían los americanos, la provincia de Soria va a tener los mismos representantes en las cortes, yo que sé, que la mitad del Perú? Si somos todos iguales, ¿no? ¿Por qué razón? Claro, aquí es donde el liberalismo español da un golpe de mano y dice, no, 60 representantes americanos y Santas Pascuas y 200 representantes peninsulares. Bueno, ahí viene la bronca. Entonces, bueno, espérate. Entonces, ¿para qué toda esta vaina de las elecciones? Si al final, ¿no? Porque claro, ustedes estarían dispuestos, le preguntan, porque los diputados americanos, en poco número, pero llegaron a España y preguntaron, oiga, ¿ustedes están dispuestos a la construcción de una monarquía universal, como se decían españoles de ambos hemisferios? ¿Sí o no? Sí, está muy bien. ¿Y ustedes estarían dispuestos que si votamos todos en igualdad de condiciones, resulta que la capital de la monarquía puede ser que esté en Cartagena de India, o que esté en Bogotá, o que esté en Lima, o que esté en México? Ah, no, de ninguna manera. Ah, bueno, entonces, ¿cómo es eso de la monarquía española? ¿Qué es eso de la ciudadanía española? ¿Qué es eso de la monarquía? El resultado fue un golpe de mano. La Constitución de Cádiz es una constitución liberal, sin duda. Muy liberal, que eliminó muchos elementos, digamos, oprobiosos del antiguo régimen con respecto a América. Sí, eliminó obviamente la Inquisición, eliminó el tributo indígena, eliminó la mitad, permitió el voto de los indígenas, pero hasta ahí. Y ahí viene
el primer golpe de oprobio. Es decir, todas esas juntas, esos representantes, no son capaces de vender a sus respectivos territorios que Cádiz no es la solución. Con lo cual los conflictos continuaron. Conflictos políticos que van a continuar y que fueron fuertes, naturalmente que fueron fuertes, en este mundo donde como hemos dicho, las regiones americanas están pugnando unas contra otras. Pero ¿quién vende un producto como este en América? En Cádiz se vende como, sí, claro, ese mundo liberal, fenomenal, pero en América es muy difícil de vender. Cuando le dicen, y la esclavitud la vamos a quitar, y cuando esos liberales dicen, bueno, habrá que quitar la esclavitud, dicen los cubanos, como ustedes quitan la esclavitud, nosotros nos vamos con los Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Eso está escrito en Cádiz. Si ustedes quitan la esclavitud, dicen los cubanos, nosotros nos vamos con los Estados Unidos. Los cubanos en un régimen esclavista feroz, por lo cual la gente se lo piensa. Y sobre todo, además, cuando llega un momento en el cual mucho de la oposición que existe en España, muy fuerte, encabezada por la Iglesia, por los sectores conservadores, sobre todo por la nobleza, acaban acusando a los liberales de decir, ustedes no saben ni lo que quieren. Un discurso que por cierto, en nuestros días vuelve a sonar. Ustedes son ahí ¿cómo le llaman? Un batiburrillo de gente. Ustedes no saben lo que quieren, ustedes no tienen proyectos, ustedes lo que están armando es una bulla unos contra otros, ustedes no se ponen de acuerdo, ¿cómo quieren? Y entonces ese proyecto liberal empieza a hacer agua desde dentro porque el elemento conservador y sobre todo de la Iglesia y de la nobleza golpea tremendamente el proyecto liberal constitucional, que por otra parte no recibe grandes apoyos desde América. Cuando le dicen estos anticonstitucionales dentro de la Constitución de Cádiz, repito, fundamentalmente la Iglesia y la nobleza, le dice a los liberales, pero si a ustedes no los escuchan ni en América, vean ustedes como en América ustedes están generando problemas, ustedes en América, y ellos dicen, claro, porque en América no nos dejan, porque ¿cómo vamos a vender? ¿Cómo vamos a vender un cambio de monarquía? Ustedes imaginan lo que hubiera pensado, o lo que pensaba en ese momento, la nobleza de la Iglesia española ante la posibilidad de que la verdadera representación equitativa entre América y la península hubiera significado el traslado de la cabeza de la monarquía. Ustedes saben lo que eso es lo que eso hubiera significado. Eso, la ruptura, pues evidentemente todo esto lo que hizo fue encender las calderas y el fuego de los anticonstitucionalistas dentro de Cádiz para intentar acabar con la Constitución cuanto antes. ¿Qué sucedió? Pues que evidentemente tras la guerra contra Napoleón, que felizmente el ejército español acaba venciendo al ejército napoleónico, cuando Fernando VII vuelve, pues se encuentra con un grupo, que son los famosos persas, ¿no? Que le acaban escribiendo al rey y le dicen, perdón, nosotros fuimos constituyentes, pero nosotros como los persanos pedimos perdón al rey por haberlo traicionado, por favor, ponga usted enmienda. Y el ejército, en manos del general de Lío y de otros generales que acaban dando un golpe de Estado, quitan la constitución, ponen preso a los ¿cómo se llama? A los constituyentes, persiguen a los liberales, unos se esconden, otros fusilan, otros se pierden, y evidentemente aquí no hay ninguna solución para América. Entonces, para América solamente hay una solución, que es decirle, bueno, ustedes no han querido esto, pues ahora se van a enterar. Una vieja frase que tantas veces hemos encontrado en la documentación. Ya que no nos quieren, que nos teman. Vea la frase, ¿no? Ya que no nos quieren, que nos teman. Y eso significó el envío de la gran expedición de Pablo Morillo, de más de 15, 16, 17.000 soldados enviados a América, lo que se llamó la Reconquista. Entonces, esa América que estaba en su debate, si Cádiz sí, si Cádiz no, que si no lo creemos, reciben la invasión. La invasión de los 17.000 soldados de Morillo, que por cierto un ejército sumamente preparado, porque es el ejército que ha vencido a Napoleón. Claro, me dirán ustedes, ¿y por qué mandó al ejército? Hombre, porque ese ejército que ha vencido a Napoleón era constitucionalista. Entonces, la mejor solución para Fernando VII es decir, esta gente los mando para América derechito, y ahora que se peleen ahí liberales contra liberales. Y efectivamente, es un ejército que se desangra. Es un ejército que se desangra. Llegó el año 15 para el año 17, 18, después de una sangría feroz, porque ahí es donde se declara, esa es la segunda fase de la guerra de independencia.
es donde se declara la guerra contra ese ejército, declara la guerra un ejército que ha vencido a Napoleón, repito, es un ejército convencional, ¿no? Declara la guerra a los liberales americanos y los liberales responden con lo que Bolívar denominó la guerra a muerte. Es una guerra ya cruel, sangrienta, terrorífica, sin solución ninguna. Esa guerra va a desangrar a Venezuela, va a desangrar a Colombia, va a desangrar a México en buena medida, va a desangrar también al Perú, va a desangrar a Chile, va a desangrar la actual Bolivia. Es una guerra terrorífica, es una guerra feroz, pero una guerra sin solución, porque ese ejército nunca iba a reconquistar un continente, eso era imposible. Lo que se hizo fue aglutinar a los diversos sectores, ojo, nunca al continente unido, que eso nunca funcionó, pero a los diversos sectores del continente para pelear contra lo que fue entendido como una agresión. El envío por Fernando VII del ejército de Morillo de Reconquista es entendido como lo que fue una tremenda y sangrienta agresión. Y esa agresión, bueno, pues ya os lo digo, no tenía futuro. Duró 2, 3, 4 años, ensangrentó al continente, exacerbó los ánimos, y eso fue lo que hizo crecer lo que antes no existía, un movimiento fundamentalmente anti-español, antimonárquico, pero fundamentalmente anti-español. Ya el enemigo ya no eran, digamos, que sí, los corruptos borbones, no, ahora el enemigo era España. El enemigo era España. Ahora la independencia se iba a producir directamente de España. Y eso fue atroz. Esa guerra dura hasta la extinción y de pronto, en 1820, ese otro contingente que iba a ser mandado contra el Río de la Plata, organizado en Cádiz, entre Arcos y Las Cabezas, para ser enviado en una historia tremenda de unos buques rusos, buques negros, si queréis luego me preguntáis, yo os cuento esa historia, se sublevan Las Cabezas de San Juan. En 1820 repone otra vez la Constitución. Vean ustedes, este es un mundo de paradojas. De pronto ese ejército ya no quiere ir a América a seguir peleando, se decanta liberal como lo que era en el principio, ¿no? Vuelve a su fuero y marcha, en vez de irse a Buenos Aires a pelear contra los insurgentes, se levantan armas y obliga a Fernando VII a jurar otra vez la Constitución. Y claro, ahora en 1820 dice, bueno, ahora sí lo vamos a ver, ya se acabó la guerra, dice Riego y dice sus oficiales, ya se acabó la guerra, ¿por qué? Ahora también somos nosotros, liberales a uno y otro lado del mar. Ahora vamos a volver a la Constitución, por favor, señores diputados, vuelvan otra vez. Y la mayor parte de América, ¿cómo? Otra, después de la que llevamos, quieren ustedes que otra vez mandemos los diputados, que otra vez, pero ¿cuántos vamos a mandar? No, pues poquito, no, otra vez vamos a repetir, y otra vez se vuelve a repetir, claro que interesante, la misma historia. Claro, fueron desde las provincias que no habían sido ya, digamos, peleados en esa guerra tan cruel contra Morillo. Fueron algunos diputados del Perú, algunos diputados de México, algunos diputados de muy pocas zonas, porque ya la mayor parte del continente estaba metida en una guerra tremenda como para mandar diputados. Esos diputados cuando llegaron el 20, ¿ustedes creen que escucharon un discurso nuevo? No, volvieron a escuchar otra vez el mismo discurso de 1812, que dice, bueno, bien, sí, pero claro, los americanos aquí tranquilitos, esos diputados americanos ni siquiera acabaron la legislatura, acabaron volviendo a sus países, siendo conscientes de que ya no había acuerdo político ninguno. Y me dirán ustedes, bueno, por lo menos los liberales algo harían. Sí, los liberales esta vez y al principio no mandaron más tropas, mandaron representantes, una especie de delegado. ¿Para qué? Para que hablaran con San Martín, con Bolívar. Qué curioso, con San Martín y con Bolívar y con los líderes mexicanos que, por cierto, habían pertenecido al ejército español, al ejército del rey. No porque fueran traidores, sino como ustedes comprenderán, en este cambalache gigantesco, hay algunos que intentaron ser mínimamente consecuentes con lo que habían pensado casi desde el principio. Si me quieren preguntar luego por la historia de San Martín, de Mina Morales, se la cuento, o por la de Bolívar, o por la de cualquiera. De todos estos líderes que participaron hasta en la guerra de independencia contra Napoleón. Es decir, no es que fueran ajenos a la situación, no, conocían sobradamente de lo que estaban participando. Entonces,
qué interesante es cómo estos delegados regios, estos delegados de la constituyente de 1820, cuando llegan allí se encuentran con que los militares españoles que están allí desde 1815 enviados por Morillo, que tienen un poder fáctico importante porque son militares, porque se han bragado en la guerra de independencia contra Napoleón en España y que llevan 5 años peleando contra los insurgentes, cuando le dicen, miren, que vamos a negociar ahora, le dicen, no, aquí no negociamos, aquí nosotros estamos para ganar la guerra. ¿Y saben qué? La mayor parte de esos delegados regios se volvieron con las manos vacías. Desde luego que sí, algunos hablaron con San Martín, sí, hablaron con San Martín y le dijeron, pero vamos a ver, pero ¿qué credibilidad tienen ustedes? O hablaron en México con Rayón y claro, le dijeron, pero ¿qué credibilidad? ¿Cómo viene usted ahora a decirnos que ahora sí? ¿No? Que lo de las Cortes del 12 no, pero que ahora en el 20 sí, que ahora ya nosotros somos buenos, que nos vamos a llegar a un entendimiento. ¿Quién? ¿Pero qué credibilidad esto tienen ustedes cuando sus propios militares que están en este continente nos siguen combatiendo? Bueno, esos delegados regios se volvieron, como ustedes saben muy bien, el año 23, el trienio liberal fue barrido por la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, y los militares que quedaron en América, esos militares todavía poderosos, ¿no? Llegados casi todos en 1815, continuaron la guerra hasta que fueron derrotados sistemáticamente, batalla tras batalla, batalla tras batalla, hasta Ayacucho, donde finalmente ese ejército del rey fue liquidado. Vean ustedes, este es el proceso, ya me callo. Este es el proceso largo, pero verán ustedes, extraordinariamente complejo y extraordinariamente violento, que condujo a las independencias americanas. Hay un refrán en el que dice, ¿cómo es? Entre todos lo mataron y el solito se murió, pero evidentemente pueden entender cómo el proceso de las independencias en América Latina tiene que ver extraordinariamente con la pésima política desarrollada en España, tanto por liberales como por conservadores entre 1808 y 1824. Nos queda un fleco a esta historia, ¿no? En América Latina, los militares que ganan las batallas, que ganan la guerra, Bolívar, San Martín, yo qué sé, Iturbide, los Mosquera, etcétera. Pues podemos recorrer O'Higgins, podemos recorrer el mapa americano de general en general, acaban triunfando y acaban imponiendo regímenes, si ustedes quieren, regímenes militares, regímenes eh, absolutos, que no son sino el inicio de una larguísima saga que dura hasta casi nuestros días de regímenes militares en América Latina. Porque al fin y al cabo son los constructores de las naciones. Las naciones no las construyeron los ciudadanos, los construyeron los generales, los militares, que ganaron la guerra a los españoles desde ese momento. Entonces, quitarlo de en medio, que esos se bajaran del caballo y fueran sustituidos por regímenes democráticos, parece casi imposible. Pero en España les recuerdo a ustedes que después de 1820 llegamos ¿cómo? A la década absolutista de Fernando VII, que termina cuando por fin Fernando se muere, y entramos en un periodo donde la reina regente se ve obligada a pactar con uno y con otro. ¿Y quiénes van a pactar? Y esto viene algo sumamente interesante. ¿Y quiénes vienen a apoyar a esa reina regente? Los que han perdido la guerra en América. Todos son militares, ¿no?, que estuvieron en América desde el 15 en adelante, que perdieron todas las batallas hasta Ayacucho. Son los famosos ayacuchos que vuelven, que no pudieron volver a España. Al fin y al cabo fueron tratados como traidores por Fernando VII por haber perdido la guerra, por haberse rendido. Él no quiso ver a casi ninguno. Son los que le van a dar, entre ellos, un tipo llamado Bartolomé Espartero, uno de los ayacuchos. Bartolomé Espartero estuvo 7 años peleando en el Perú. Entonces, cuando vuelve, agarra a su gente y le dice a la viuda de don Fernando: usted no se preocupe, doña Cristina, que le vamos a dar. Y son cristinos, se vuelven cristinos y van a ser, y se vuelven a llamar liberales. Qué cosa extraordinaria, ¿no? Se vuelven a llamar liberales en la medida que, bueno, para ellos el liberalismo estaba en su sangre, pero vean ustedes que el liberalismo vienen arrastrando. Y qué interesante como estos cristinos se acaban enfrentando a otros ayacuchos, entre ellos el amigo Maroto, que estuvo en el Perú, Maroto, que estuvo en Ayacucho, que se acaban declarando, ¿cómo se llama?, carlistas, apoyando al candidato, iba a decir, al otro oferente al trono,
Carlos de Borbón, el hermano de Fernando, y tenemos una guerra civil que va a durar todo el siglo XIX, donde los ayacuchos participan de un lado y participan de otro. Así que vean ustedes si la independencia americana ha tenido y tiene importancia en la historia española. Todavía este Ayacucho, don Bartolomé Espartero, todavía, perdón, Baldomero Espartero, todavía cuando el advenimiento de la, vean si tenía fuerza, el advenimiento de la Primera República en España, todavía los primeros republicanos cuando le dijeron, bueno, ya podemos, dice, sí, pero vayan a hablar con Espartero. Y efectivamente todavía fueron a ver a Espartero, a ver si Espartero le parecía bien. Qué importante, por tanto, este proceso de las independencias en América Latina sobre la historia española del siglo XIX. Siempre, ¿no? La historia americana y la historia española ha sido siempre fundamental, por más que no la queramos ver o porque nos quedemos solamente con Hernán Cortés o con Pizarro. No. Y vean ustedes cómo el siglo XIX está trufado fundamentalmente por el impacto del mundo americano y de su independencia, por las repercusiones políticas que todo esto tuvo hasta el siglo XIX. Bueno, me callo para que ustedes puedan hacer todas las intervenciones y las preguntas que tengan a bien hacerme, si es que yo fui capaz de explicarles algo. Muchas gracias.